Buenos días, bienvenidos a Conversaciones Globales, soy Gisela Cosa. Conversaciones Globales es un proyecto de letras libres que busca llevar al escenario mundial las discusiones sobre temas urgentes como la relación cultura, política e identidad, que tiene lugar en América Latina. La mesa de hoy se titula América Latina, es hora de poner un pie en el siglo XXI. Daniel Gascón, director de la edición española de Letras Libres, y quien les habla, dialogaremos con el antropólogo Carlos Granés, autor de un texto clave para entender la región, Delirio Americano, una historia cultural y política de América Latina. Es hora de poner el siglo XXI, un pie en el siglo XXI. Así termina Delirio Americano, Carlos. A ver, ¿por qué no lo hemos logrado? ¿Por qué todavía estamos con un pie en los populismos del siglo XX? Bueno, un gusto estar con ustedes de nuevo en este proyecto de Letras Libres. Mira, pareciera que en América Latina cierto tipo de obsesiones políticas que surgieron por allá en una fecha remota, en 1898, con la guerra hispano-estadounidense, no han sido superadas, no hemos logrado conjurarlas, superarlas y pasar a otros temas. Desde esa época estamos un tanto obsesionados por encontrar una identidad latinoamericana, algo así como un ADN que nos justifique y que nos explique, con la fantasía de que una vez teniendo esa respuesta, una vez sabiendo qué somos, algo milagroso va a pasar con nosotros. Vamos a prosperar o vamos a salir de nuestros problemas. No sé. El caso es que insistentemente estamos preguntándonos por nuestra identidad y digamos que nuestros proyectos teóricos o nuestras ideologías han sido eso, o han vivido mucho de esa obsesión. Han sido intentos de definir identitariamente el continente, con un agravante, y es que en todas esas definiciones siempre alguien se queda por fuera, siempre terminan siendo excluyentes, no son proyectos que den cuenta de la complejidad y de la variedad y diversidad del continente, que además diariamente cambia, porque es un continente de migraciones, donde llega gente de todo el mundo permanentemente. Entonces, creo yo que esa obsesión sigue materializándose o reflejándose en los intentos divisivos de la sociedad hoy en día, que hacen parte del populismo, estos intentos por encontrar culpables, enemigos, que finalmente deterioran la convivencia y siguen haciéndonos chapotear en un mismo charco, en un mismo lodazal que nos impide finalmente abordar problemas concretos, reales, que necesitan soluciones urgentes. Muchas gracias, Daniel. Sí, hay una cosa que es muy, bueno, en tu libro Delirio Americano, que yo creo que es un libro fundamental y lleno de sugerencias y de ideas y de información. Y algo que cuentas es como si, digamos, que una visión literaria infecta la política en cierta manera, ¿no? Y se quiere trasladar como las pasiones y la idea de la vanguardia al mundo político. Y eso yo creo que es curioso cómo además ahora parece que está un poco generalizado, porque incluso con una paradoja de que en la literatura y en el cine buscamos siempre la realidad y sin embargo en la política parece que hay grandes utopías a menudo falsas o ilusiones que siguen generando falsas expectativas, ¿no? A veces hacia el pasado, ¿no? Con ideas vamos a América va a ser grande otra vez, o de repente Cataluña va a ser independiente, u otros lugares. Entonces es como que se sigue trasvasando lo literario a lo político, mientras que en la literatura parece que lo que nos importa es que se retrate la realidad. Sí, eso es totalmente cierto. En América Latina, particularmente, el ejercicio de la política o la búsqueda del poder ha traído a personajes muy particulares, ¿no? Por lo general no trae a políticos que intentan gobernar sus países, sino a visionarios o utopistas que intentan
cambiar la historia, o hacer historia, o convertirse en parteaguas históricos. Es decir, gente que en lugar de hacer diagnósticos modestos y acertados de los problemas que afectan la vida de sus conciudadanos, pretenden imponer visiones sobre la realidad, como si la realidad fuera eso, un lienzo en blanco o una página en blanco. En ese sentido, sí parece que tuvieran una mentalidad más parecida a la del artista o a la del creador. Quieren refundar, quieren ser los autores de naciones. Esto se ha visto a lo largo del siglo XX, o en realidad a lo largo de toda la historia republicana de América Latina, pero con especial énfasis en el siglo XXI. El siglo XXI ha sido supremamente refundador. Venezuela, Bolivia y Ecuador cambiaron no solamente de constitución, sino de nombre. Ese mismo intento lo promovió Boric en Chile, con una constitución también refundadora. AMLO quiso que su gobierno fuera tan drástico y tan trascendental como la independencia, la reforma y la revolución, una cuarta transformación llamada a ser un hito histórico, no un gobierno, sino un hito histórico. Y bueno, ni hablar de Milei, que también está en la misma línea, tratando de refundar su país. Bukele, lo mismo. Petro también está convencido que es el hombre providencial llamado a emancipar a Colombia después de 500 años de opresión. Entonces sí, lo que vemos en política son demiurgos, ¿no? Esto quizás sea una herencia tardía de Martí. Martí en 1891 decía, gobernante en un pueblo nuevo quiere decir creador. Y ese complejo de pueblos jóvenes nos sigue persiguiendo. Entonces, los gobernantes se creen eso, creadores, gente que al parecer llega a lugares en donde no hay nada que conservar o que reformar y que todo está por hacer, sienten que todo está por hacer y que ellos son los elegidos, ¿no? Los elegidos por la providencia, por el pueblo, por la nación, para hacer grandes transformaciones refundadoras, creadoras. Eso es totalmente cierto y paradójicamente ese vicio tan latinoamericano lo estamos viendo replicado en muchísimas otras partes. Cataluña es un ejemplo también de un lugar colonizado por políticos con mentalidades utopistas. Tienen la fantasía de una utopía regresiva, creen que hay un paraíso perdido en el pasado al que hay que volver. Y lo mismo los Brexiters en Inglaterra, y lo mismo el Partido Republicano en Estados Unidos, ¿no? Pareciera que la política contemporánea está totalmente latinoamericanizada en ese sentido. Llegan al ejercicio de gobierno, no administradores, gestores, expertos en políticas públicas, gente con visión sensata, sino grandes profetas, visionarios, conductores, refundadores que van a llevar a sus países a paraísos perdidos en el pasado o a paraísos futuros, por lo general distópicos y autoritarios. Muy bien. Si efectivamente hablas de latinoamericanización del mundo, hablas de ello en tu libro, me pregunto cómo podemos hablar de un liberalismo no redentor, cosmopolita e impuro que fomente liderazgos plurales. Es una apuesta con la que yo estoy de acuerdo, son las palabras con las que termina tu libro Delirio Americano. Pero te pregunto, ¿no seremos nosotros los utopistas al pensar en ese liberalismo no redentor, cosmopolita e impuro? Bueno, al día de hoy claramente remamos a contracorriente, porque los políticos que están teniendo éxito o que están siendo efectivos en campaña son justamente los radicales, no los no redentores, no los pluralistas, no los cosmopolitas, desde luego que no. Están triunfando los que tienen una visión bastante sectaria de la realidad, están triunfando los que identifican un enemigo claro, al que satanizan, al que demonizan, como Milei dijo hace unos pocos días, que son el cáncer, la oscuridad y el satanismo, ¿no? Y una vez identifican
a este enemigo, aglutinan a sus seguidores a partir, bueno, de la fobia que produce ese adversario, ese rival. Los liberales no redentores, por supuesto, que no tenemos esa visión de la vida, ni de la política, ni de las sociedades. Por supuesto, la idea de entablar batallas culturales que pretenden aniquilar moralmente al adversario, pues no nos seduce, porque no tenemos certezas sobre nuestras verdades. Y estamos convencidos de que la pluralidad de una sociedad, pues, es inevitable, y que siempre va a haber gente que piensa distinto a uno, y que con esas personas hay que convivir, hay que gobernar, hay que tratar de aprobar leyes, y hay que tratar de lograr acuerdos para que los países, pues, vayan en alguna dirección. Entonces, bueno, esta visión está desde luego en minoría hoy en día. No lo tenemos fácil, pero bueno, creo que tenemos que insistir. Yo me resisto a suscribir la lógica contemporánea de comprar un paquete ideológico, atrincherarme en una orilla del espectro político y asumir que todo lo que sale de la otra es perverso, es inmoral, es un obstáculo para las conquistas sociales o para el avance económico. Sí, me niego a hacerlo porque me parece que es vivir una caricatura perversa, casi que de cómic distópico, que le está haciendo supremamente mucho daño a las sociedades y a la convivencia en las sociedades. Entonces, bueno, sigo apostando por esa idea de un liberalismo plural, no redentor, más apegado a la realidad, más sensato, más consciente de la diversidad ideológica, más consciente de que todas las sociedades son plurales y que es imposible doblegar al enemigo satanizándolo. Sí, incluso, ¿no? A veces hay una forma de oponerse al populismo, que es la aceptación de la pluralidad, pero hay otro que es el antipopulismo populista, ¿no? Digamos, donde acabas pues asumiendo esos diagnósticos que son binarios, ¿no? Y que no aceptan la complejidad, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy en día los politólogos más perspicaces se han dado cuenta de que la palabra populismo funciona también como neoliberalismo o como fascismo, ¿no? Para describir todo aquello que no nos gusta, todo aquello que se opone a nuestras ideas. Entonces, claro, ese antipopulismo puede acabar pedaleando en el mismo lodazal o acabar replicando la misma lógica que pretende combatir. La cuestión es esa, es sencillamente no pensar de forma maniquea, no pensar de forma binaria y tratar de ver los matices y la complejidad, no comprar los paquetes que nos están vendiendo los políticos o los demagogos o los ideólogos, que intentando ganar afectos para su causa, terminan politizando absolutamente toda la realidad, de manera que todo lo que uno hace termina enmarcado en coordenadas políticas. Y inevitablemente se fuerza a la persona a delimitar su estilo de vida, sus amistades, su consumo en función de la orilla en la que debe estar enmarcado, ¿no? Esto yo creo que debe haber una resistencia civil a esta dinámica que no le hace, insisto, ningún bien ni a la política, ni a la sociedad, ni a la convivencia. Muy bien, fíjate que acabas de tocar un punto clave de cómo toda la sociedad se reconfigura en relación con estas polarizaciones. Fíjate en el mundo académico, o sea, el mundo de las universidades, fíjate el mundo de la cultura, el mundo de los escritores, de los artistas plásticos. Esta dinámica ha entrado, pero ya no como en otra época que tú mismo recoges en tu libro, que había intelectuales, digamos, de izquierda, de derecha, de centro. No, ahora la mayor parte del sector académico y cultural y literario se encuentra entre la centroizquierda y la izquierda del espectro político, con pocas excepciones. Y lo que vemos como tendencia hegemónica dentro de ese sector es la autocensura y la cancelación. Sí, eso lo he estudiado con mucho detenimiento Jonathan Haidt, el psicólogo norteamericano, enfocándose en el caso estadounidense. Y él sí ha visto cómo estos campus
universitarios, ¿no? que deberían ser justamente eso, universales, han empezado a establecer filtros que han mermado la pluralidad de visiones y que finalmente han terminado reproduciendo perspectivas más asociadas con los temas que maneja hoy en día la izquierda, ¿no? Pareciera que sí hay un predominio de intelectuales o de académicos alineados con esa orilla del espectro político. Pero él también muestra cómo eso, lejos de ayudar a la emancipación o a la justicia social, lo que está haciendo es dañando la educación, dañando a los estudiantes y negándoles herramientas de pensamiento, negándoles otras perspectivas y convirtiéndolos en seres más bien frágiles, bastante reacios a la contradicción, bastante reacios a tolerar ideas que no concuerden con su sistema de creencias o con su sistema de valores. Es decir, esto es nocivo. Toda institución que se vuelve monocorde, monocromática, tiende a eso, ¿no? Tiende a crear pequeños clones que repiten una teoría crítica que no critica nada, porque sencillamente es la contaminación de las preocupaciones de los profesores a los estudiantes para que investiguen lo mismo y lleguen a las mismas conclusiones. Y va, por supuesto, en detrimento del avance intelectual, justamente, ¿no? Entonces, sí, es creo que un vicio de nuestra época, más que en los 60, y en los 60 empezó la contracultura que perdió su batalla en las calles, entró en las universidades, y ahí empezó a ganar la batalla. Y al día de hoy parece que sí hay un predominio. Pero bueno, insisto, esto es algo nocivo para los principales implicados o interesados, que son los estudiantes. Y tiene una derivada, ¿no? sobre la que tú has escrito, por ejemplo, en la revista, que es todo el pensamiento o buena parte del pensamiento decolonial viene de universidades francesas y estadounidenses, ¿no? Y entonces es una especie de pensamiento anticolonialista, pero que tiene ciertos tics que son también colonialistas. Sí, este es por ejemplo, el caso de las universidades latinoamericanas acusa mucho este fenómeno, ¿no? El de la colonización del pensamiento decolonial. Es eso. Muchos académicos latinoamericanos se han formado en Estados Unidos en un momento en donde los estudios postcoloniales tuvieron mucho auge. Y como suele ocurrir, estas teorías, bueno, encuentran distintos campos de aplicación. Y los latinoamericanos obviamente empezaron a aplicar estas teorías o esta forma de pensar a su propia experiencia, a su propia geografía, a su propia historia. Y el resultado fue el pensamiento decolonial. El pensamiento decolonial, cuando arrancó, cuando inició, a mí me llamó la atención, me atrajo, porque pensé que iba a ser un intento por combatir toda la mitología que hay en torno a América Latina, ¿no? América Latina como el paraíso de las revoluciones, América Latina como el lugar donde se cumplen las utopías que no se pueden materializar en Europa, América Latina como el lugar sensual, auténtico, primigenio, puro, no contaminado por Occidente, por el capitalismo. Pensé que iba en esa dirección. ¿Y qué va? En absoluto. El decolonialismo bebe, como decías, del postestructuralismo francés y de los cultural studies anglosajones, y sencillamente repite o reproduce ciertos tópicos románticos antioccidentales, muy occidentales, pero claro, el romanticismo es la cara oscura de la modernidad occidental, y encuentra en América Latina toda una región donde explorar todos estos tópicos y donde empezar a sentir nostalgia por el mundo premoderno, ¿no? Que es justamente el mundo indígena. Y de ahí empiezan a extraer una cantidad de lecciones, saberes, valores, virtudes que podrían ser un antídoto a los males de la modernidad occidental.
Pero esto, insisto, no es, digamos, un pensamiento latinoamericano. Esto más bien es una fantasía romántica europea apropiada por los latinoamericanos, básicamente para hacer carrera académica, porque cuando llega una nueva teoría hay mucho por descolonizar, entonces se puede empezar a descolonizar la educación, los medios, el cuerpo, la mente, la sexualidad, absolutamente todo. Entonces se pueden escribir infinidad de papers y se puede hacer una carrera brillantísima en tiempo récord. Muy bien. Sí, en relación con el papel de los intelectuales, tal como se definió en el siglo XX, que tú lo tratas mucho en tu texto. Bueno, efectivamente ya ese tipo de intelectual, sobre todo el intelectual literato, el intelectual escritor, hacia ensayo, hacia narrativa, hacia poesía, etcétera, creo que lo hemos dejado atrás. También hemos dejado atrás a esta estirpe de escritores estilo Jorge Luis Borges, en términos de un escritor, digamos, cuyo genio literario se reverencia y por lo tanto, pues, la política no es el centro del problema, aunque a él se le cuestionó su postura política. ¿Cuál sería entonces el papel de esos protagonistas de tu libro? De la gente que escribe, de la gente que hace arte, la gente que está en las universidades. ¿Debe seguir creyéndose nimbado por una misión con respecto a la sociedad o deberíamos ocuparnos de nuestros propios asuntos creativos? Bueno, sí, creo que ahora hay más pluralidad, creo. Intuyo o percibo dentro de mis colegas, digamos, los escritores, que hay algunos que aún persiguen ese ideal del intelectual público, digamos, del novelista, que adquiriendo cierto tipo de prestigio en las letras, se gana por derecho propio un lugar en el debate público, ¿no? Eso sigue habiéndolo, pero también hay muchos que claramente han desistido de ese lugar, ¿no? Ese lugar ha sido muy cuestionado, ¿no? Los intelectuales públicos, y no solamente en América Latina, se equivocaron mucho, ¿no? Tuvieron muchos errores. Por lo general, salvo rarísimas excepciones, no fueron demócratas, no defendieron la democracia, defendieron ideas radicales. El creador, por lo general, se deja entusiasmar con mucha rapidez por estas ideas radicales que ofrecen una promesa de transformación veloz, ¿no? El novelista tiene eso. El novelista inicia en una novela que en 2 años crea un mundo, ¿no? Entonces es lógico que esa misma promesa volcada en el terreno de la política, pues lo seduzca. La idea de que hacemos una revolución y en 2 años tenemos un país totalmente nuevo, pues resulta seductora. Pero bueno, la experiencia nos demostró que no fue así. Y creo que ya hemos aprendido de esos golpetazos, de esos golpes. Entonces creo que ahora hay más pluralidad y muchos escritores se conforman con escribir, de pronto volcar su opinión en los medios como ciudadanos, pero ya el paso a la política lo dan con muchas más precauciones. Lo sigue habiendo. El ministro de Cultura de Colombia hoy en día es un amigo mío, es un escritor. Y ha dado el salto a la política. O sea, claramente siguen dándose ese tipo de casos. Pero lo más sorprendente, y esto es volver un poco para atrás, es que ya no se necesita al escritor para que dé el salto a la política, porque el político parece que tuviera esa misma mentalidad, ¿no? Aquí el caso paradigmático quizás sea Petro. Petro se cree un descendiente de la estirpe garciamarquiana. Básicamente cree que el testigo se lo ha sido él para que finalmente las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan una segunda oportunidad sobre la tierra. Y esa segunda oportunidad se la va a dar el político, ¿no? Petro se cree un artista. Él cree que su don no es la palabra escrita, pero sí la palabra hablada. Y la palabra hablada, en boca de Petro, tiene la particularidad, el don o el poder de transformar al átomo social en masa, en multitud.
Y esto es importantísimo, según él, pues porque la historia la cambian las multitudes, la historia no la cambian los individuos, la historia la cambian las multitudes mediante las acciones de hecho. Entonces, ahí la importancia de tener un presidente creador, porque la función del presidente creador es crear multitud, que es la palanca de la historia, es el ariete con el que se derrotan o se vencen las murallas que impiden que las cosas mejoren. Y es curioso, ¿no? Porque tenemos algunos líderes políticos con esa vocación, la pérdida de importancia del intelectual, ¿no? Por muchas razones, y luego a la vez una política que muchas veces parece sumida en la guerra cultural, ¿no? Parece que la cultura incluso solo la podemos entender a través de la política, incluso aunque los creadores individualmente a menudo rehúyan la política. Sí. Hoy asistimos a algo rarísimo, ¿no? Y es que son los políticos quienes desatan las guerras culturales o sus intelectuales orgánicos. Antes solían ser los artistas de vanguardia, ¿no? Desde los márgenes de la sociedad. Los dadaístas, por ejemplo, ellos tenían una clara conciencia de que lo suyo era una guerra cultural y de que ellos, como decía Hugo Boll, eran sacerdotes, los nuevos sacerdotes. Sacerdotes porque estaban intentando cambiar por completo la escala de valores, estaban intentando conquistar el alma de los jóvenes, estaban intentando crear hombres nuevos, ¿no? A partir de una escala de valores distinta, a partir de una forma de entender la vida totalmente distinta, a partir del combate también del viejo mundo, a partir del combate contra Goethe, contra Schiller, contra belleza, contra toda la cultura que habían cultivado los causantes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, era una labor claramente destructiva, una labor de guerra cultural. Pero, ¿cuál es la diferencia? La daban 4 jovencitos en la clandestinidad de un cabaret en Zúrich, cuyo futuro más plausible era ser olvidados. Sin embargo, tuvieron éxito en despertar cierto tipo de inquietudes y de contagiar sus, digamos, malestar y su visión de lo que podría ser el ser humano a sectores más amplios y finalmente a la vanguardia, ¿no? Esto llega hasta mayo del 68. Pero bueno, eso, que es lo que se podría entender como las batallas culturales originales, han mutado por completo. Ahora son los políticos los que intentan proyectar estas mismas batallas y básicamente dictan un catálogo de valores, un catálogo de actitudes, un catálogo de consumo cultural. Ellos mismos se encargan de orillar a los creadores y cada bando empieza a intentar cooptar a determinadas expresiones artísticas, a determinados creadores, para mostrarle a sus seguidores, pues, qué es lo que les debe gustar, ¿no? Es un fenómeno curiosísimo. Es una nueva forma de religión casi, ¿no? Ya no tenemos pastores o curas o sacerdotes diciéndonos qué debemos pensar y cómo debemos valorar, pero ahora los políticos están haciéndolo, ¿no? Están haciéndolo a través de estas batallas culturales. Sí, quisiera andar en un punto, que es que a lo mejor, digamos, no, la figura concretamente del escritor de literatura, la escritora de literatura, no están interviniendo en el debate público a la vieja usanza. Sin embargo, la política de identidades ha impactado enormemente el mercado editorial y el mercado artístico. Y, digamos, no escribir o no hacer arte dentro de esas coordenadas puede ser problemático, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la Bienal de Venecia reciente. Sí, desde luego. Digamos que cada época tiene o privilegia algún tipo de idea, de estética, de movimiento, de preocupación. Y nuestro momento es claramente identitario. Hemos vuelto de alguna manera a los años 20 latinoamericanos. Y no solamente Latinoamérica, el mundo entero. En los años 20 latinoamericanos, la obsesión fue la identidad. Fue rescatar al personaje vernáculo y a la víctima.
y por eso la poesía, la narrativa y la plástica se llenó de gauchos, de negros, de indígenas, de campesinos andinos, de mestizos, ¿no? Ese fue el tema. Y hoy en día vemos exactamente lo mismo. El mercado o el campo literario está en el campo literario está teniendo un protagonismo indudable. La mujer joven sobre todo, está arrasando, está despertando interés, lo están haciendo muy bien, eso también es cierto. Ha coincidido una preocupación pública o una moda pública con talentos individuales que permiten que haya ese match. Y en la plástica estamos viendo, bueno, reivindicaciones indígenas, pero muchísimas. Estamos viendo incluso cómo se le da visibilidad al artista indígena, ¿no? Que esto es una innovación con respecto a los años 20, porque en los años 20 era el criollo, el mestizo, el blanco, quien salvaba o reivindicaba al personaje que no tenía voz, al vernáculo, el personaje vernáculo. Ahora no, ahora estamos viendo que es ya el mismo indígena el que se le hace el favor o el mal de convertirlo en artista occidental y llevarlo a exponer a la Bienal de Venecia. Ese es el caso paradigmático, porque demuestra o evidencia con mucha claridad ese giro. La mayoría de los artistas que están exponiendo son nativos, son aborígenes, son indígenas. El pabellón de Estados Unidos se lo adjudicaron a un nativo americano. El pabellón de Rusia, una potencia colonialista, fue cedida a una potencia decolonialista, que es Bolivia. Una paradoja graciosísima, la verdad. Y en los premios se los han llevado nativos australianos y maoríes. Y ahí me enteré el otro día una muestra de artistas amazónicos de Perú. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Vivimos un momento identitario fuertísimo y esto claramente se ve reflejado en las prácticas culturales, tanto en la predominancia de la mujer joven en la narrativa latinoamericana, joven o de mediana edad, digamos. Uno siempre se siente joven y yo tengo 50 años y son mujeres más o menos entre los 40, entre los 35 y los 50 años que están acaparando ese protagonismo. Y en la plástica, bueno, como dije, está clarísimo. En Estados Unidos es el transexual, es el negro, es el migrante, nuevamente, la persona vulnerable, marginada o victimizada. Ese es el protagonista de la cultura hoy en día. Y este giro identitario, este interés por la identidad también afecta a las relaciones entre España y América Latina, ¿no? Al menos en dos sentidos, ¿no? De ida y vuelta, tanto en la revisión del pasado colonial, digamos, más de los peores aspectos, y otra versión un poco idealizada que también podemos ver en algunos sectores en España. Sí, exactamente. Estamos asistiendo al predominio del radicalismo, claramente, así como en la política, las ideas maniqueas y sectarias, ¿no? En el campo, digamos, intelectual que pretende unir o desunir a España y América Latina, asistimos a algo de lo mismo. Por un lado está el discurso decolonialista, que intenta borrar por completo la herencia hispánica en América Latina. Básicamente contempla los 3 siglos coloniales como un error, un paréntesis, 3 siglos de opresión, de yugo, de explotación, de saqueo y de absolutamente nada más, ¿no? De perversión de la identidad latinoamericana. Que afortunadamente, según ellos, hoy en día empieza a revisarse, empezamos a saltarnos esos 3 siglos para volver a unirnos, a volver a unir el hilo histórico allí donde se interrumpió para lograr ser o lograr volver a ponernos en contacto con esa identidad prístina, auténtica, que es finalmente la que nos constituye, ¿no? Esto es una fantasía decolonial, que además no solamente sería nuestra verdadera identidad, nuestra identidad
auténtica, pura, sino que además sería un conjuro a la modernidad, a todos los males de la modernidad, porque dentro del decolonialismo la modernidad no se entiende como ilustración, ciencia, revisión de las propias ideas, de los propios errores, ampliación de los derechos, democracia, liberalismo. No, la modernidad se ve como heteropatriarcado, racismo y explotación, ¿no? O sexismo. Digamos, todo, se concibe la modernidad solamente como una síntesis de la maldad humana. No digo que no acierten algunos de sus diagnósticos. Por ejemplo, el proyecto ilustrado fue racista. Claro que sí, porque en ese momento el marco mental estaba muy influenciado por el darwinismo, y el darwinismo aplicado a las sociedades, pues las estratificaba por razas. Pero fue la misma ilustración la que se autocorrigió y la que desechó esas ideas y le permitió reconocer sus errores y cambiar por completo el marco, el marco en el que pensaba. Entonces, desechar la ilustración, la racionalidad, el pensamiento moderno solamente por este tipo de cuestiones es muy reduccionista, ¿no? Por el otro lado, tenemos a los que están idealizando esos 3 siglos coloniales, ¿no? Que serían los hispanistas o los hispanófilos, y que están más bien tratando de convencer a España de que su lugar no es Europa, no es Occidente, sino una civilización particular con rasgos distintos al resto de naciones de este hemisferio, que sería la hispanidad, ¿no? Entonces intentan volver a unir a América Latina y a España a través de ciertos valores relacionados con el catolicismo, con los valores hispánicos, para tratar de forjar una nueva civilización que entraría a competir en este nuevo mundo multipolar, donde ya no hablamos de naciones, sino de civilizaciones o de zonas civilizadoras inevitablemente llevadas al conflicto. Y la misión eterna o esencial de la civilización hispánica sería contrarrestar, luchar e incluso aniquilar a la civilización sajona, que dentro de esta perspectiva es el gran enemigo, ¿no? Es, a mi modo de ver, también una cosa delirante, premoderna, reaccionaria, que no acepta la modernidad. Si el decolonialismo no acepta la modernidad, el neohispanismo o el panhispanismo tampoco la acepta. Es un intento por volver al régimen, al antiguo régimen, ¿no? A pensar el mundo no en términos de naciones modernas o estados-nación modernos, sino de civilizaciones o de nuevas Romas, que son como la casa matriz de civilizaciones que tienen derecho a expandirse hasta donde llegue la religión y la lengua, ¿no? Esto, digamos, es más parecido al proyecto putiniano que al proyecto de nación moderna, que es justamente a lo que deberíamos apostar, ¿no? Sin embargo, rescato unas palabras de Yasnaya Aguilar, porque pienso que es muy importante pensar precisamente América Latina como toda esta diversidad, a veces caótica, a veces desordenada, que a veces funciona, pero que tiene representaciones de sí misma, que parecieran no coincidir, digamos, con estos ideales liberales e ilustrados que estamos rescatando, ese liberalismo cosmopolita e impuro. Recientemente en el país de España, Yasnaya Aguilar dice que el principal motivo del éxito de López Obrador en las bases de la sociedad no son tanto sus políticas como su narrativa, un término muy de moda en esta época. Es decir, apelar a las bases de la sociedad mexicana en tanto pueblo y no en tanto ciudadanos. ¿Acaso dentro del liberalismo no caben los pueblos originarios? Visto desde la perspectiva de Yasnaya Aguilar, desde luego. Sí, bueno, la dinámica de los populismos es justamente esta, es pensar a las sociedades en términos colectivos, en términos de pueblos
que vendrían a ser parte de un organismo en donde el líder es la cabeza, en donde el líder es el conductor, el guía, el visionario, que va a conducir a esta masa social, a este pueblo, a el lugar que le corresponde, que le pertenece por derecho propio. Esa es una lógica del populismo muy efectiva, por lo demás. Y más, sobre todo, en sociedades como las nuestras, que están siempre a medio camino entre la tradición y la modernidad, en donde, eso es cierto, la modernidad no ha llegado a mucha gente, las instituciones modernas no llegan a mucha gente. Hay sectores enormes de la población huérfanas de estas conquistas modernas, que son conquistas que yo creo que le hacen mejor la vida a las personas, pero al no recibir esos beneficios, claro, no le ven ni la importancia, y más bien lo empiezan a ver como un privilegio de cierta élite blanca, o cierta élite urbana, o cierta élite cosmopolita, o cierta élite vendepatria, ¿no? Y eso es un grave problema, y es una de las grandes deficiencias de los estados modernos liberales latinoamericanos, que no han cumplido sus promesas. Las repúblicas, como dice Alberto Vergara, han defraudado a los ciudadanos. Y en la medida en que los defraudan, justamente les impiden ser ciudadanos y quedan relegados a la condición de pueblo, que es fácilmente explotada por los populistas. En cuanto a las poblaciones indígenas, es un caso interesantísimo. Primero, las comunidades indígenas son muy plurales, ¿no? Son distintísimas. Y hay unas bastante bien adaptadas a la modernidad. Hay unas muy cosmopolitas. Los indígenas ecuatorianos, no recuerdo los de Otavalo, bueno, son comerciantes, son cosmopolitas, entran a la universidad, digamos, tienen una vida moderna activa, hacen parte de las instituciones, participan de las instituciones modernas, y eso no riñe con el mantenimiento de tradiciones, de simbología, de estética, de creencias ligadas a sus comunidades de origen. Eso, a mi modo de ver, no es para nada un inconveniente. El mundo indígena no necesariamente es incompatible con la modernidad. Yo creo que en absoluto. Es más bien un caso muy interesante de cómo la modernidad puede adquirir no sé, matices distintos, puede adquirir semblantes distintos, puede adquirir aspectos diversos, ¿no? Es como, digamos, Asia, Japón. Japón es un país con tradiciones, pues, de larga data, con, bueno, rituales, estética no occidental, que sin embargo se ha podido amoldar con mucha facilidad, ¿no?, a la modernidad occidental. Entonces, esa idea de que hay cierto tipo de identidades tradicionales que son incompatibles con la modernidad, yo no acabo de creérmelo. Sé que es difícil, sé que están reñidas, sé que hay una tensión permanente, pero no me parece llamadas al fracaso los intentos de servirse de las herramientas modernas para este tipo de comunidades. Ahora cuando hablabas también de esas masas de población que no disfrutan, digamos, de las promesas del Estado moderno, ¿no? Pensaba que, claro, muchas veces hablamos un poco a la manera de Berlín, ¿no? Un profesor en su despacho acaba derribando una civilización 100 años más tarde, ¿no? Y estaba solo escribiendo. Pero claro que hay también en un continente tan diverso y tan grande, pero hay también condiciones que facilitan, digamos, pues tanto pues estas visiones, digamos, criticables, ¿no? Yo creo que una es la desigualdad, ¿no? Que alenta, pero no solo pues una sensación de justa de agravio, ¿no? Y quizá puede animar más a unas promesas más de izquierdas, y luego también la inseguridad, ¿no? Entonces yo creo que hay un caudillismo que a veces está estimulado por esas condiciones y que no sé hasta, bueno, que lo difícil que es combatir esas situaciones, ¿no? Sí, definitivamente. América Latina viene arrastrando un problema de desigualdad bestial, brutal, que produce agravios, ¿no?
que produce mucho malestar, que produce injusticias, sin lugar a dudas. La fórmula para contrarrestar o para atacar este problema no lo hemos encontrado. No sabemos exactamente, o yo no lo sé, quizás los economistas tienen ideas más claras al respecto, pero con lo poco que sé del tema, sí entiendo que América Latina, por ejemplo, crece muy poco produce poca riqueza para sus necesidades. También la distribuye mal, eso desde luego, la distribuye mal y no la produce, entonces es un ciclo vicioso, ¿no? Es claramente el incentivo de muchos políticos o ¿cómo se llama? El anzuelo de muchos políticos, esa promesa de superar la desigualdad. No sé si estamos logrando hacerlo, creo que por ese camino vamos mal. Paradójicamente, el otro problema que mencionas, el de la seguridad, también es un anzuelo de muchos populistas del otro espectro, de la derecha, ¿no? Y ahora vemos en todos los países pequeños buqueles que hacen esa promesa para conquistar al electorado. Tienen la virtud de hacer un buen diagnóstico. Saben perfectamente que la delincuencia se está convirtiendo en un problema de primera, digamos, capital. Están los primeros renglones siempre las preocupaciones ciudadanas en América Latina y ahora ya no solamente en países tradicionalmente lacerados por la delincuencia y la violencia como Colombia o Brasil, ¿no? Ahora Ecuador y Chile están supremamente alarmados por un nuevo panorama que no saben cómo enfrentar. Y al menos en Ecuador es claro que Noboa ha seguido ese camino, ha usado ese problema para ganar popularidad y ganar la presidencia y seguramente hacerse reelegir. Están siendo efectivos estos, Bukele está siendo efectivo, pero a costa de los derechos humanos y la democracia, ¿no? Entonces, no creo que sea una solución que deba entusiasmarnos demasiado. Bueno, muy bien. Muy buena esta mesa. América Latina, es hora de poner un pie en el siglo XXI, sobre todo porque hemos estado conversando de un punto esencial de la crisis del Estado Nacional, ¿no? Este aumento de las polarizaciones políticas y las opciones extremas. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el antropólogo Carlos Granés. Gracias, por supuesto, a Daniel Gascón, director de Letras Libres España. Y gracias a ustedes por su atención. Los invitamos a seguir las publicaciones de Conversaciones Globales de Letras Libres a través de nuestro sitio web y de nuestras redes sociales. El próximo mes tendremos una nueva plática en video. Estén pendientes. Muchas gracias.